Ahí te apareces y ya seguimos Dale, conversando. dale. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bendiciones. Bueno verte de mucho tiempo. Agradecemos a Dios por tu vida. Sí, gracias porque nos permites ir hasta Australia, ¿no? ¿En qué ciudad estás? ¿En qué ciudad estás? Hola a todos, mi nombre es Rafael dos Santos, soy de Brasil, pero acá estoy, como dijo a México, estoy en Australia, en la ciudad de Sydney. Sí, sí. ¿Y cómo vas por allá? ¿Te está gustando? Uy, hermoso. Australia es un país grande como el Brasil, un país de dimensiones continentales, es un país muy bonito, con gente muy amable, y sí, de verdad nos está gustando mucho estar acá. ¿Y los canguros? ¿Qué dicen los canguros? Uy, Hay mucho canguro. los son animales gigantes. Muchas veces lo miramos por película o por film. Por eso, ¿no? Yo vi mucho canguro en las películas, por eso y canguro es siempre lo muestran a Australia, muestran los canguros, ¿no? Por eso que te pregunto. A veces Sí, también en las películas pueden exagerar las cosas, ¿no? Pero creo que es verdad. sí, no, los canguros son animales grandes, pero son amables cuando no están estresados y son muy bonitos. A mí me da un poquito de miedo, porque como usted quizá lo ha visto en algunos videos, ellos pueden pelear, ¿no? Son muy buenos peleadores. Entonces, Serio. ¿Pero prefiero tener, qué les deja estresados? ¿Por qué se estresan? bueno, lo que les estresan, por ejemplo, mucha bulla, porque como ellos viven alejados, lejos de la ciudad. En Sydney, tú no ves canguros. Para que veas canguros, tienes que ir como unas 2 horas de Sydney. Y por allá hay como parques nacionales, así como grandes florestas. Y ahí tú ves Ah, canguros muy fácil. Y entonces la aglomeración de personas, mucha gente los estresa. Entonces, y muchas veces cuando ellos están estresados pueden ser violentos. Pero por naturaleza, son muy amables. mm, sí. Bueno, tal vez algún día te caemos por allá. Sí, son muy bienvenidos, todos que quieran venir. Oye, y el inglés ahí, estar en otra cultura, ¿cómo te estás adaptando? ¿Qué estás haciendo por allá? Bueno, el inglés es como el primer desafío de toda la persona que viene a Australia, porque Australia es un país que solo habla inglés, no tiene una segunda lengua o un otro dialecto. Y por Australia ser un país lejos de los otros países del mundo, porque Australia está en Oceanía y es un país isolado, ¿no? Es una gran isla, entonces solo se habla inglés. Pero es la gran dificultad, pero gracias a Dios nos ha ido bien. Estamos, cuando vine acá, vine a estudiar inglés, estuve por un año en la escuela aprendiendo inglés y gracias a Dios, con los estudios y con la ayuda de muchos hermanos y amigos, hoy en día podemos comunicarnos, aunque no en gran sentido, pero sí se puede comunicar y hablar. Y el estudio siempre, bueno, la práctica te debe estar ayudando bastante, ¿no? Porque así como estudias, ahí tienes que estar relacionándote, conversando, y eso como que acelera el proceso, ¿no? Así es, así es. Entonces, una gran ventaja de poder aprender el inglés en el extranjero es porque tú lo practicas diariamente, ¿no? Cuando salgas a la calle, solo vas a escuchar inglés. Muy distinto Mm, de aprender a inglés en nuestros países, por ejemplo, que donde tenemos un tiempo de inmersión en inglés, cuando salimos todo es en español, o todo es en portugués, y entonces no nos queda así como que mucha inmersión. Pero cuando estás mm, afuera y estudias inglés en la escuela y cuando sales todo está en inglés, las personas están en inglés, los letreros están en inglés, los mensajes son todos en inglés, entonces esto acelera más rápido. que acelere más fácil, ¿no? Eso es lo Sí, bueno. Lo bueno que tú ya tienes cancha ya en diferentes culturas, ¿no? En así es, diferentes así países, ¿no? Ahí, Rafael, nos conocimos ahí, nos conectamos, ¿no? Dios nos conectó, esa es la palabra.
nos conectó en Sí, el Radical Latino, ¿no? Ya hablamos sí, con algunos radicales latinos también en esta campaña. El plan de Dios no acabó en tu vida. Ya están conociendo también este proyecto. Y también Rafael, también nos conocimos ahí también con su esposa. Mira, claro que cuando no eran casados, ¿no? Cuando eran claro. solteritos, cuando eran flaquitos, cuando eran más feitos, porque ahora están más lindos, ¿no? Cómo el Oh, matrimonio sí, arregla a las personas. Mira, el matrimonio de Dios arregla a las personas, ¿no? El matrimonio, no solamente el sí. matrimonio tiene que ser de Dios, ¿no? Y te casaste con una boliviana. Oh, vamos a hablar así. Se conocieron en Brasil, Sí. fuimos a trabajar juntos a América Central. ¿Ustedes en qué país Sí. estuvieron? En Bueno, Nicaragua, ¿no? nosotros estuvimos en primer momento en Panamá, después de un tiempo en Panamá, fuimos a Nicaragua. Y Nicaragua. entonces, sí, y entonces después de eso nos separaron de equipo. Yo fui a un equipo Sí, distinto y ella se fue a otro equipo. Incluso en el equipo que estuvo contigo, ella estuvo en el equipo que estuvo contigo en El Salvador. Y yo estuve con Talita, que es su esposa ahora, en Nicaragua y Panamá. sí. Cualquier persona que te esté escuchando puede pensar de que es una brasilera con la que te casaste, ¿no? Pero No, no me fue así. casé con una boliviana. Boliviana, boliviana. Creo que tú siempre estabas buscando una persona por allá, ¿no? Por Perú, por Bolivia, por Ecuador, no sé. Creo que estabas orando por una persona así, ¿no? ¿O Bueno, no? No sé. una cosa sin que de verdad les comparto a todos ustedes que yo oraba por una mujer latina, ¿no? Latino. No que las Pero no brasileñas brasilera, sean malas, pero afuera de Brasil. sí, me gustaría tener una esposa, una mujer que sea de fuera de Brasil, de preferencia una mujer latina, mexicana, Ah, boliviana, peruana, de cualquier país que se hable ah, español. lo bueno es que te llevaste la mejor para tu vida, ¿no? Así es. Dios tiene siempre lo mejor para nosotros, así, Dios ¿no? tiene, Dios eso ahí, es Dios el siempre que tiene lo mejor sabe. para nosotros. El que sabe, eso ahí. Eso ahí. Y ahora yo me animé a invitarte a esta entrevista Sí, para que puedas estar hablando a las personas que nos están viendo en este momento, que están en dudas, sí, porque tú también eres teólogo, tú estudiaste también teología, ¿verdad? sí, Entonces, ahí hay muchas personas en duda de Dios, ¿no? ¿Será que Dios está en lo que está pasando en esta pandemia? ¿Será que Dios permitió? ¿Cómo que Dios permite estas cosas que muchas personas ahora están muriendo, se están contagiando? Y ahí las personas se ponen a pensar, ¿no? ¿Será que existe una vida eterna? ¿Será que hay una vida después de la muerte? ¿No? Todas estas cosas que tú ya también te debes estar preguntando, ¿no? sí. Bueno, cuando nosotros nos ponemos a cuestionar todas estas cosas, ¿no? Muchas dudas vienen a la mente. Y esto me hace recordar eh, un comentario que hubo, una pequeña discusión que hubo en un grupo de Facebook acá en Australia, pero de personas latinas. Acá las comunidades son muy unidas, por ejemplo, la comunidad latina es muy unida, la comunidad brasileña es muy unida. Entonces la gente siempre se pone a discutir temas. Y acá en Australia, desde enero, creo que fue un conocimiento mundial, que fue los incendios florestales que hubo acá. Entonces, así, hubo muchos incendios florestales, la calidad del aire bajó mucho, todo era humo, por todos los lados era humo, humo, humo. Y mucha gente perdió sus vidas, perdieron sus casas, muchos animales murieron, ¿no? Y con estos acontecimientos, mucha gente preguntó, ¿dónde está Dios? ¿No? Que nos ha permitido pasar por esta situación. Si Dios existiera, no nos hubiera pasado eso, porque dicen que Dios es amor, y porque si Dios es amor nos ha permitido pasar eso, seguro Él nos odia. Y la verdad es que no es cierto. Muchas veces pasamos por estas dificultades, pasamos por estos malos momentos, porque nosotros mismos causamos nuestras propias cosas. Y esto me hizo recordar una historia que dice, ¿no? ¿Por qué que hay
tantas personas, por ejemplo, yo estoy con pelo largo, tú estás con pelo largo, ¿no? Y porque dicen, ¿por qué hay tantas personas con pelo largo en el mundo? ¿Será que no hay los barberos, las personas que cortan el cabello? ¿No? Y, pero la cosa sí, ellos existen. La cosa es que nosotros no vamos al peluquero para que él nos corte el cabello. Y así también es Dios. Al momento en que el hombre asume su posición de decir, yo soy mi propio Dios, incluso fue una frase que una de estas personas en el grupo de Facebook usó para discutir. Tú eres tu propio Dios, tú creas tu propio destino, tú creas tus propias oportunidades. Y la consecuencia de eso no fue Dios, fue lo que el propio hombre dijo. La consecuencia de los bushfires, que son los incendios, fue su propio ganancia, fue sus propias cosas. E incluso el gobierno de Australia prendió más de 200 personas. Entonces, ¿quién empezó esto? Fueron las propias personas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner la culpa a Dios? Algo que nosotros mismos lo causamos. Entonces, esto es algo ilógico. Entonces, el momento cuando nosotros buscamos a Dios, nosotros podemos tener una esperanza de algo nuevo, de algo distinto. Y un gran ejemplo de todo eso que nosotros podemos ver, de una diferencia de, por ejemplo, en estos tiempos que estamos pasando grandes dificultades en Australia, mi hermano, acá, pues 8 o pues 80, como decimos en Brasil. En enero tuvimos los incendios. Después de los incendios tuvimos las inundaciones. Después de las inundaciones tuvimos el coronavirus. Entonces, 3 tragedias seguidas una de la otra, ¿no? Y podemos decir, ¿dónde está Dios en estos tiempos? ¿No? ¿Dónde está Dios? ¿Qué plan tiene Dios para nuestras vidas delante de todas esas dificultades? Bueno, y yo le quería decir a todos ustedes que sí, Dios tiene un plano, que Dios sí tiene un propósito. Aunque todas estas cosas malas nos acontezcan, Dios tiene un plano. Pero el plan de Dios, él solamente, Dios es una persona muy gentil. Dios no es como un ladrón. La propia Biblia nos dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. O sea, él llega y te arruina de una vez. Pero Dios no, Dios es un ser gentil. Dios es amor. Y para que nos acerquemos a Dios es necesario que nosotros nos acerquemos a Él y que nosotros lo busquemos. Y cuando nosotros lo busquemos, nosotros vamos a recibir de Él sus bendiciones. Un gran ejemplo de eso, de que Dios tiene planes en todo eso. Aunque todas estas cosas, la palabra de Dios nos dice que el justo no mendigará del pan, o sea, el justo no tendrá falta de nada. Y nosotros acá somos testigos de la bendición y la provisión de Dios. En todos estos tiempos de dificultad, con los incendios, con las inundaciones y con el coronavirus, mucha gente acá en Australia fue afectada en su trabajo. Y nosotros acá pudimos ver que muchos brasileños volvieron a sus países, muchos extranjeros volvieron a sus países porque esto del coronavirus afectó a todos los que son migrantes, porque el gobierno de acá no prestó ayuda a ningún migrante, solamente a los que son ciudadanos de acá y las personas que tienen su visto de permanencia. Y nosotros, como somos migrantes, decimos, ¿qué nos pasará ahora? ¿Tendremos que voltar a nuestros países? Pero la voluntad de Dios fue que no. Y les cuento, para honra y gloria de Dios, que mientras muchas personas no tenían empleo, nosotros seguimos teniendo empleo. Nosotros seguimos teniendo los sustentos y nada nos faltó en todo este tiempo. Entonces, esto es una prueba de que Dios es real. No fue nuestra propia fuerza, pero sí fue una provisión de Dios, de que Dios es real y que Dios tiene un plan. Y esto me hace recordar la historia también la historia de José. José, después de Jesús, es el personaje bíblico que más me gusta. José era un hombre soñador. Y José tenía, por su sueño, él sufrió muchos problemas, sufrió muchas consecuencias, llegó a ser esclavo, incluso a ser injusticiado y llevado a la cárcel por algo que no hizo. Pero Dios lo bendijo.
y que Él se tornó el Salvador de toda la humanidad, de cuando vino el tiempo de hambre en el Egipto y en todo el mundo, gracias a las cosas que Dios le revelaba a Él pudo sostener su familia, sostener todo el pueblo del Egipto y todo el mundo. Y entonces Dios libró el hombre de la muerte, el mundo de la hambre, de umbrella, no me acuerdo bien este término en hambruna, y en español. Y entonces así, y Dios nos dio este privilegio también de, gracias a esto, de no perdemos nuestro empleo, podemos ayudar también a nuestras familias y a otras familias también afuera de Australia, nuestras familias en Bolivia, nuestras familias en Brasil y otros misioneros en otras partes del mundo. Entonces podemos ver el plan de Dios, Dios usando nuestras vidas para que el plan de Él siga corriendo en el mundo. Entonces, así, Dios es real. Yo no sé el problema que tú estés pasando, pero yo sé una cosa, que Dios tiene un plan para todos nosotros, y Dios tiene un plan especial para usted, y que Dios, no importa cuál es tu situación, Dios puede hacer un cambio radical en su vida, hacer un cambio que puede hacer una gran maravilla. Y mi versículo favorito, uno de los versículos favoritos de la Biblia es el versículo, la palabra en Juan, capítulo 14, verso 6, que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega a Dios sino por Jesús. Entonces, si las aflicciones de este mundo, las cosas malas de este mundo tienen afligido su vida, acepte a Jesús en su vida. Acepte a Jesús en su corazón. Entrega a Él su camino. Empieza a caminar en el camino de Jesús, que Él te llevará a Dios y todas las cosas te van a ir bien para la honra y la gloria del Señor. Dios tiene propósitos en tus vidas. Crea en eso y haga con que Dios haga toda la diferencia en tu vida. Qué bueno, gracias por este mensaje, Rafael. No solamente es de bendición para las personas que nos están viendo, sino para mi vida también. Eso es lo que pasa cuando Dios une, ¿no? Eso es lo que pasa cuando las personas se conocen. Uno comparte las experiencias con otro, ¿no? Tenemos que saber que no somos islas, ¿no? Que estamos conectados. Y los cristianos sí estamos conectados con la sangre de Jesús, con la amistad que siempre vale y es algo que yo pienso que es una recompensa aquí en la tierra que nosotros tenemos, que es dada por Dios. Entonces yo animo a las personas que están viéndonos, que no solamente acepten a Cristo, sino también que procuren verdaderos amigos, ¿no? Nosotros con Rafael nos conocemos hace mucho tiempo y siempre estamos pendientes. No hablamos mucho, pero sabemos de que tenemos una familia allá en Sydney, Australia, en Brasil, en los cantos donde tenemos amigos, ¿no? Porque Dios nos regala esto, nos regala estas experiencias, nos regala personas. Entonces, únete con las personas, comparte, piensa, no eres una isla, tú eres para relacionarte con las personas y sobre todo relacionarte con Cristo Jesús. Rafael, me acuerdo una experiencia que contaste con Pastor Elvio, que Elvio también ya predicó el día sábado. Bueno, ayer estuvo predicando. Y cuando nos conocimos, ustedes contaron una experiencia de cómo ustedes se conocieron. Creo que los radicales estaban andando por una frontera, no me acuerdo muy bien, hazme acordar. Estaban andando por una frontera y ya te encontraron. Sí, sí, Más así o es. menos. ¿Será que me puedes enfocar? Claro, claro. Así, lo que pasó fue que yo siempre tuve el sueño de viajar por el mundo, de viajar por distintos países y conocer. Entonces me fui a Perú, Machu Picchu, a conocer. Entonces, esto fue en el año 2010, ¿no? Y entonces me fui y cuando regresaba de Perú, en la frontera de Perú y Bolivia, yo encuentro al grupo de radicales, ¿no? Ah, Y así, me acuerdo porque yo ya había escuchado de Radical en mi iglesia, porque Radical es un proyecto de la Junta de Misiones brasileña,
Y entonces, así, personas como el pastor Elvio y ya había hablado con algunos radicales. Y entonces, así, cuando yo los vi, yo dije, yo conozco esta R de radical. Entonces, miré alrededor y vi el grupo y dije, hey, me, me recuerdo que hablé el nombre de una de las chicas del grupo, ¿no? Y todos miraron así, ¿no? Como radicales, todos están juntos, ¿no? ¿Quién es este? ¿No? Y dije, mira, yo soy Rafael, y yo vi hablar de radical y entonces me hablaron de radical, conocí al pastor Elvio allá, en la frontera de Bolivia, Perú. Y entonces me torné un radical también, como ellos. Y así fue. No En un hay, viaje, no hay- ¿no? Mira cómo son los propósitos de Dios. En un viaje que no tenía ninguna idea de se pasó eso. Conocí al pastor Elvio y a los radicales. En un viaje. no, sí, la frontera no impide que el propósito de Dios se dé, ¿no? Oye, tú fuiste a buscar una peruana y después te conseguiste una boliviana, ¿eh? No, en Una realidad yo cusqueña fui a quería conocer tener. nomás. No fui a buscar nada. Ah, Perú es un país muy lindo, ¿no? Muy lindo. Yo Así es. recomiendo para las personas que nos están viendo que vayan a visitar Machu Picchu. Yo ya fui dos Sí, veces allá, mi esposa quiere volver otra vez. Le sí. encantó, le encantó. Uno de los sueños de hace mucho tiempo, mira, agarrando el puente de mi esposa, era ir a Machu Picchu desde pequeña. Ella siempre pensó Machu Picchu, Perú, Machu Picchu, Perú, Machu Picchu, pero ¿y qué era? Que se iba a casar con un peruano, mira. Así es, No, mira, y qué que el esposo bendición. la iba a llevar a Machu Picchu. Mira, qué Así bendición, es, qué bendición. Entonces, así es. Rafa, muchas gracias por llevarnos hasta Sydney, Australia, una vez más. Sí, 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 gracias por el mensaje, gracias por ser como eres. Y manda un abrazo para Lidia, ¿ya? De nuestra parte, sí, del Proyecto Red, y que siempre estamos orando por ustedes desde aquí, ¿no? Entonces, nosotros bendecimos su vida y las personas que nos están viendo, el plan de Dios sigue en tu vida. ¿Tá? Sigue acompañando el canal. Vamos a seguir colocando material hasta el próximo sábado. Entonces yo te bendigo en nombre de Jesús. Chao. Chao, Rafa. Bye, chao. bye. Dios bendiga, Nos bye. vemos. Bendiciones. Bendiciones. Abrazo por ahí.